Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Entonces vamos con la segunda tutoría de esta semana. Vamos a desarrollar algunos ejercicios adicionales de los multiplicadores de Lagrange, que pues vamos a recordar un poquito con respecto a lo que se trabajó en la clase anterior, en la cual pues básicamente estábamos determinando nosotros cuál es la función, en nuestro caso una función z, que va a depender como tal, o vamos a tener en cuenta nosotros, que es la que nos va a servir a nosotros como operador para poder trabajar con la matriz de Lagrange. Bueno, entonces inicialmente recordemos entonces que nos dicen que tenemos una función, en este caso de dos variables, y para su caso, pues una restricción. La restricción como tal está dada como una ubicación de esa función, la cual pues restringe, por ejemplo, en dos dimensiones a un plano, a una línea, y vamos a mirar la imagen sobre él. Y pues lo siguiente que vamos a tener en cuenta corresponde a la función de Lagrange y lo que vamos a ir desarrollando. Entonces básicamente en nuestro caso tendremos que hallar tanto el valor de la derivada parcial con respecto a x como el valor de la derivada parcial con respecto a y. Bien, ahora lo que debemos hacer, bueno, y pues la derivada parcial con respecto a la función lambda, que es el adicional que estamos agregando en nuestro caso en este punto. Bien, tenemos que solucionar ese sistema de ecuaciones y luego determinar dos casos que pueden darse para este sentido. Entonces, a partir de, pues, de esto mismo, vamos a retomar para poder hacer y determinar algunos ejercicios con los cuales vamos a trabajar en la noche de hoy. Entonces, eh, recordando entonces que vamos a tener para nuestro caso una función z igual a f de x, y, una función g de x, y igual a 0, donde esta es la restricción, y tenemos en cuenta entonces nuestra función de Lagrange, que es con la que vamos a trabajar, que sería el f de x, y más lambda por g de x, y a partir de eso es que vamos a desarrollar pues nuestros ejercicios. Bien, bueno, entonces teniendo en cuenta estas indicaciones, pues vamos a trabajar con un ejercicio. Vamos a mirar la función f de x, y igual a 25 menos x cuadrado menos y cuadrado con la restricción, en nuestro caso pues tiene que ver con g de x, y está dado como x cuadrado más y cuadrado igual a 4y. Bien, entonces es importante tener en cuenta que la función g de x debe estar igualada a 0, con lo que esta función, que se nos convertiría entonces a nosotros en el g de xy, sería x cuadrado más y cuadrado menos 4y. Bien, teniendo en cuenta esto, pues lo que va a suceder para nuestro caso es que la función que vamos a utilizar, que va a depender, que es, lo vamos a llamar el lagrangiano, o la función de Lagrange, va a depender de x, va a depender de y va a depender de lambda. Como dijimos, entonces esto tiene que ser f de x, y más lambda multiplicado por g de x, y. Entonces para nuestro caso, entonces, ¿qué vamos a tener aquí?
Entonces tendríamos 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, que corresponde a nuestra función f de x, y. Y ahora lo que vamos a tener sería más lambda multiplicado por la función x cuadrado más y cuadrado menos 4y. Bien, teniendo en cuenta esto, lo siguiente que deberíamos hacer es hallar cada una de las derivadas parciales, es decir, la derivada de L con respecto a X, pero pues para que nos quede más fácil voy a hacer lo siguiente con esta función: 25 menos X cuadrado menos Y cuadrado más lambda X cuadrado más lambda Y cuadrado menos 4 lambda Y. Esto para que nos quede un poco más fácil en el desarrollo y podamos hacer las derivadas parciales un poco más fácil. Entonces, la derivada parcial para este caso con respecto a x nos quedaría menos 2x más 2 lambda x. ¿Ok? No hay ninguna otra función que dependa de x, por lo que obviamente pues nos quedaría únicamente de esa forma. Bien, lo siguiente sería hallar la derivada parcial con respecto a y. Pues en este caso la derivada parcial con respecto a y nos daría menos 2y más 2 lambda y más, vamos a corregir aquí esto, 2 lambda y menos 4 lambda. Y por último, tendríamos que hallar la derivada parcial de la función L con respecto a lambda. Entonces, con respecto a lambda, entonces tendríamos que quedaría x cuadrado más la derivada de este término, que sería y cuadrado, menos la derivada de 4 lambda y, que sería 4y. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí nosotros? Vamos a tener que igualar cada una de estas derivadas parciales a 0, igualada a 0, igualada a 0, y vamos a tener tres ecuaciones. Entonces, vamos a tener primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. Con esas tres ecuaciones tendremos que hacer un sistema de ecuaciones y hallar para nuestro caso los resultados que son varios. Es decir, que tendríamos menos 2x más 2 lambda x igual a 0. Vamos a tener menos 2y menos 2 lambda y menos 4 lambda igual a 0. Y por último, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y igual a 0. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar qué sucede al resolver este sistema de ecuaciones. Si podemos darnos cuenta aquí, entre estas dos, en esta primera ecuación, yo puedo factorizar un 2x, con lo que esto me quedaría lambda menos 1, y esto igualado a 0. Con lo que pues tendríamos que mirar qué sucede allí. Bien, para el segundo caso yo puedo hacer lo mismo. Puedo factorizar un menos 2y, con lo que perdón, este es positivo. ¿Sí? Con lo que para nuestro caso, bueno, voy a hacerlo aquí, tendríamos 1
menos lambda, perdón, aquí no puedo utilizarlo de la misma forma, me tocaría tratar de factorizar esto de alguna forma, pero entonces voy a hacer una cosa aquí, y para mi caso, de aquí yo puedo obtener dos resultados. Uno, que 2x es igual a 0, con lo que x es igual a 0, y que lambda menos 1 sea igual a 0, con lo que lambda debe ser igual a 1. Si x es igual a 0, miremos a ver qué sucede. Para nuestro caso, al igualar esta ecuación y tener esos dos casos, tenemos menos 2y menos 2 lambda y menos 4 lambda igual a 0. Voy a tratar de factorizar de alguna forma esto. Más. Entonces miremos. Por ejemplo, podemos decir 2y factor, en este caso nos quedaría menos 1, más lambda, menos 4 lambda igual a 0. Y pues teniendo en cuenta eso, si miramos para nuestro caso y tratamos de reemplazar aquí, pues no nos daría como tal resultado, porque tendríamos 2y menos 1 más 1 menos 4 por 1 igual a 0. ¿Qué pasa? Esto de acá da 0, con lo que no tendríamos función, nos daría menos 4 igual a 0. Entonces, no es posible, entonces ya tenemos en cuenta un dato, que lambda debe ser diferente de 1. Entonces, por lo cual, el primer resultado, digamos así, no nos serviría. Ahora, si colocamos nosotros aquí a x igual a 0 en la última ecuación, tenemos entonces 0 al cuadrado más y cuadrado menos 4y igual a 0. De aquí tendríamos que y es factor de y menos 4, con lo que podríamos tener dos resultados. Entonces, un resultado que y sea igual a 0 y otro resultado en el cual y nos da igual a 4. Entonces, teniendo en cuenta eso, podremos decir nosotros, básicamente, que tenemos un punto crítico. ¿Listo? Vamos a tener un punto crítico entonces en el punto 0 en x, 0 en y además podemos tener otro punto crítico en 0,4. ¿Listo? Bien, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a determinar, pues, para nuestro caso, cuál de las dos o cómo podrían ser como tal las restricciones en ese caso. O sea, obviamente esos puntos críticos me pueden dar o un máximo o un mínimo, y para eso pues vamos a usar el hessiano, que como vimos la clase pasada corresponde a L de XX, L de YX, L de XY y L de YY, reemplazado
pues obviamente sobre estos 4 puntos. Entonces, miremos qué sucedería si usamos el punto 0,0. Bien, entonces, ¿qué va a ser el primer caso? Entonces, teniendo en cuenta nuestro caso, vamos a mirar qué sucedería. Entonces, voy a tomar esto de acá, perdón, perdón, estoy tratando de cuadrar una cosa, pero no me cuadra. Bueno, entonces, vamos a mirar, porque resulta que estaba tratando de copiar algo, pero no me dejó. Ok, no importa. Entonces, miremos cuál es la función L de XX. Si la función L de X es igual a menos 2. ¿Le puedes bajar por favor a tu micrófono? Es que se escucha todo allá atrás, gracias. Y más 2 lambda X. Esa es nuestra función LXX, pero la función LX. Entonces la función LXX sería la segunda derivada, con lo que esto nos da menos 2 más 2 lambda. Ahora, tendremos que hallar también L de Y, que ya lo habíamos hallado, que corresponde a menos 2y más 2 lambda y menos 4y. Menos 2y más 2 lambda y menos 4 lambda. Ok. Si yo derivo, o saco la segunda derivada, listo. Esto nos daría menos 2 más 2 lambda. Bien. Y por último, entonces tendríamos que hallar L de x y, que para nuestro caso daría 0. Y para el caso de Lyx nos daría también 0, porque la derivada de esta función con respecto a x es 0, la derivada de esta función con respecto a y es 0. Y entonces miraremos en nuestro caso si esos puntos serían máximos o mínimos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos quedaría menos 2 más 2 lambda. Para este caso, el otro nos daría 0. Este caso nos daría 0, y en este caso nos daría menos 2 más 2 lambda. Bueno, si yo hago esto, como es un determinante, multiplico la primera diagonal, que sería la multiplicación de este término con este, por menos 2 más 2 lambda. Entonces, para nuestro caso esto daría 4 menos 4 lambda menos 4 lambda más 4 lambda al cuadrado. De aquí, entonces, teniendo en cuenta eso, nos quedaría 4 menos 8 lambda más 4 lambda al cuadrado. Bien, entonces, teniendo en cuenta que ya habíamos dicho que para nuestro caso lambda no tenía lógica de ser 1, pues obviamente, o sea, este caso que nos dio aquí, esto que nos dio antes, obviamente pues no podemos determinar a partir de eso el valor, porque no tenemos datos para reemplazar, solamente tenemos valores de lambda. Obviamente entonces
no podemos decir que aunque estos dos son puntos críticos, no podemos determinar para nuestro caso si son un máximo, un mínimo o un punto de silla. ¿Ok? Se me olvidó grabar esa parte. Bueno, entonces te comento para que lo tengas en cuenta. Entonces, la multiplicación de las tres variables sería x, y, z. La suma de las tres variables sería x más y más 10 y pues la solución que estaríamos desarrollando correspondería inicialmente entonces a estas cuatro primeras restricciones. A partir de ellas, pues sacamos como conclusión que x, y y z son iguales y con ellas encontramos entonces ir resolviendo, encontraríamos en nuestro caso que x, y z valen igual a 10 tercios. Bien, bueno. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Bueno, ok. Bueno, listo. Vamos a desarrollar este último ejercicio en el cual pues nos piden encontrar un máximo y un mínimo a esta función f de x, y sujeto pues a la restricción de x a la 4 más y a la 4 igual a 1. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más pequeño posible en esta función, teniendo en cuenta que esto sería f de x, y que g de x, y, entonces sería x a la 4 más y a la 4 menos 1, para que quede igual a 0. Con lo que la función que nos compete estaría entonces como x cuadrado más y cuadrado menos lambda por x a la 4 más y a la 4 menos 1. Si yo miro, esto es igual a x cuadrado más y cuadrado menos lambda x a la 4 menos lambda y a la 4 más lambda. Bien, e igual que hicimos ahorita, entonces tendremos que hallar las derivadas parciales para los tres factores x, y y lambda. Entonces, si yo miro la derivada con respecto a x, me quedaría 2x menos 4 lambda x al cubo, que esto debe ser igual a 0. La segunda nos quedaría muy similar, 2y menos 4 lambda y al cubo igual a 0. Y por último, si derivamos la última, entonces nos quedaría menos x a la 4 menos y a la 4 más 1. Y esto igualado a 0. Bien, entonces de aquí, por ejemplo, yo podría de esta primera factorizar 2x, factor de 1 menos 2 lambda x igual a 0. De esta otra podría decir que 2y factor de 1 menos 2 lambda y igual a 0. Y pues en esta última sí no puedo hacer ninguna factorización. ¿Qué sucede en este caso? Entonces, por ejemplo, para el primer caso, yo tengo que x puede ser igual a 0 o que 1, aquí para que lo tengas en cuenta es 2x1 menos 2 lambda x sea igual a 0. Entonces tengo estas dos condiciones. Para este otro, pues sucede algo similar. Tengo 2y igual a 0 o en el caso en el que 1 menos 2 lambda y es igual a 0. Bien, para el tercer caso, pues no nos vamos a aventurar,
pero pues miremos entonces qué es lo que sucede. Para este caso tendríamos nosotros entonces que x es igual a pasamos la x para este lado, me quedaría 1 sobre 2 lambda. Y para este caso tengo lo mismo, o sea, tengo x igual a 0, aquí tengo y igual a 0, y aquí tendría que y es igual a 1 sobre 2 lambda. Bien, entonces miremos los casos que tenemos. Tenemos que x sea igual a 0 y que y sea igual a 0, con lo que si lo reemplazo eso en la última ecuación, sucedería que nos quedaría menos 0 más 1 igual a 0. Entonces, esto hace que descartemos tener puntos críticos. Porque no se cumple esa igualdad, pues 1 no es igual a 0. Con lo que, pues obviamente, no lo podríamos hacer. Bien, ahora miremos entonces el caso en el que tenemos, por ejemplo, entonces x igual a 0 y y igual a 1 sobre 2 lambda. Si eso sucede así, entonces tenemos nosotros, podríamos tener para nuestro caso que al sustituir encontraríamos, al sustituir esto en la última ecuación nos quedaría menos 0 menos 1 sobre 2 lambda a la 4 más 1 igual a 0, con lo que para nuestro caso, iremos a ver qué sucede, 1 sobre 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 lambda a la 4 debe ser igual a 1. Si yo despejo, entonces pasando este término para acá, y lambda para un lado y nos quedaría entonces 1 sobre 16 es igual a lambda a la 4, con lo que tendríamos nosotros que lambda es igual a 1 medio. Sacando la raíz cuarta a ambos lados de la ecuación. Si hacemos que lambda sea 1 medio, ¿qué le sucedería a x? ¿Qué le sucedería a este x? ¿Y qué le sucedería a esta y? Entonces, para nuestro caso, tendríamos, bueno, esto hay que tener en cuenta que esto sería más o menos, con lo que si x es 0, lambda sería entonces y igual a 1 sobre 2 por más o menos 1 medio. Esto nos daría que se cancelan los dos y entonces nos daría más o menos 1. Entonces ahí tenemos otra conclusión. Si lambda es igual a más o a menos 1 medio, entonces tendríamos un punto crítico en 0 y en x en 0 y y en más o en menos 1. Ahora, tendríamos que hacer exactamente lo mismo en cuarto caso, cuando ahora en vez de tener a x tenemos a y igual a 0 y tenemos que x es igual a 1 sobre 2 lambda
que fue algo que ya habíamos encontrado antes, acá y acá. Listo. Entonces ese otro punto, de una forma similar, reemplazando en el último, tendríamos en nuestro caso menos 1 sobre 2 lambda a la 4 menos 0 más 1 para 0. Si nos fijamos es muy similar a lo que hicimos en el anterior, por lo que lambda nos debería dar más o menos un medio. Si eso es así, lo reemplazamos, entonces tenemos nosotros que el otro punto, o sea, si aquí el punto era 0, más o menos 1, dado por los resultados de aquí, ahora tendríamos nosotros que si lambda es, si lambda entonces es un medio, también tendremos nosotros que esto sería más o menos 1,0. Bien. Entonces, tenemos nosotros en cuenta que la superficie como tal solo tendría valores máximos o mínimos si se cumple entonces el caso de que lambda sea un medio con 0, y y sería 1, más o menos 1, y pues en su caso tendríamos que si x es 0 y lambda es un medio, entonces y es más o menos 1, y si lambda es un medio y y es más o menos es 0, entonces x es más o menos 1. Entonces, en ese caso, determinaríamos nosotros entonces que estos serían valores para los cuales tendríamos en el caso del primero un máximo, en el caso del segundo un mínimo. Bueno, entonces recomendación, este fin de semana no les voy a dejar trabajo. El día martes, debido a que no voy a poder estar en el encuentro, entonces van a tener el espacio para hacer la actividad. La actividad que van a desarrollar corresponde a un video que van a tener que hacer de un ejercicio que les voy a colocar el día martes. Y recomendación, la próxima semana vamos a tener sesión de parcial. Entonces hay que tener claro que la otra semana es la semana de parciales y vamos a generar entonces en nuestro caso el parcial para el día viernes. Entonces, como les indico, el día martes les aparecerá una actividad para desarrollarla el mismo martes, en la cual les voy a colocar un ejercicio de Lagrange y ustedes lo que van a hacer es desarrollar un video para entregarlo entre miércoles y jueves. ¿Ok? ¿Sí me Claro, profe, claro. Sí, claro. Y el Pero día... el ejercicio lo va a subir cuándo? ¿Cómo? ¿El ejercicio lo va a subir cuándo? El martes. El martes. Sí, yo se lo subo el martes en la mañana para entregarlo. La prueba es en 8 días. ¿Cómo? Sí, la evaluación parcial sería dentro de 8 días. ¿Ok? No, pero las evaluaciones anteriores todavía no las han retroalimentado ni la actividad. ¿Cuál sería el parcial? ¿Listo? Pues Pero de este tema es parcial, de este último tema. Todo lo que tiene que ver con derivadas parciales, gradiente y esta parte de multiplicadores de Lagrange. Pero pues si tú te das cuenta, es básicamente lo mismo. Derivada parcial, derivada parcial, claro. Derivada parcial. Es igual.
en diferentes Así es. contextos. ¿Listo? Claro, claro. Bueno, Sí. entonces,